Buenas tardes a todas las personas que nos van a escuchar en vivo o en diferido. Ya por fin, de que hace un mes de no hacer nada, estar de huevones, por fin nos animamos a transmitir y le doy la bienvenida esta tarde noche a mi excelente estimado amigo Juan Carlos. ¿Cómo andas, Juan? Buenas tardes, bien, bien, ¿y tú? También bien, aquí ya sufriendo del maldito calor de Guadalajara. No sé cómo anda en Guzmán el clima. No, pues igual, con eso de los incendios y las aguacateras que nos están invadiendo y llenando de dinero, pero quitándonos nuestro espacio natural, pues creo que eh, está haciendo hasta más calor que en Guadalajara, aquí en Guzmán. Ya sé, pinche H gobernador se queja de los aguacateros, pero su familia tiene plantíos. Es un cabrón. Exacto. Ok, mi estimado, mira, el tema de hoy en teoría, el título es La dictadura de Santana, pero no sé si nos quieras explicar tu visión y qué piensas de Antonio López de Santana. Bueno, para, para los que nos escuchan, y que a lo mejor les interesan los temas históricos. Lo que comentábamos de la figura de Antonio López de Santa Anna, este personaje tan peculiar de nuestra historia del siglo XIX en México. Nosotros tenemos la visión de Antonio López de Santa Anna, esta visión de la historia oficial como un personaje que fue 11 veces presidente de la República, este, que no tenía una pierna, eh, que hizo todo tipo bueno, la visión es que hizo tropelías al por mayor, un tipo corrupto, un tipo ventajista, arribista, convenenciero políticamente hablando, sin una ideología política definida. Y pues, pero el mayor epíteto que se le ha puesto a Antonio López de Santana es la de traidor. Traidor a la patria, o vendepatrias. De hecho, el, el gran impulsor de la educación durante el porfiriato, el bien amado Justo Sierra, le puso el apodo de Antonio López nunca salva nada. No sé si lo habías escuchado, creo que sí, yo apenas me lo encontré, yo nunca había escuchado ese apelativo, y sobre todo viniendo de alguien tan propio como Justo Sierra. Pero bueno, era parte de esta cuestión de generar una, una historia nacional, eh, en la que no es exclusiva de nosotros, pero prácticamente todas las eh, historiografías o en la forma en la que se escribe la historia en casi todos los países, pues tiene que ver con cuestiones de héroes y de antihéroes. Los héroes que aquí nosotros en México pues los tenemos así en prácticamente cada esquina, en cada escuela, en cada edificio público: Juárez, Hidalgo, Morelos, Aldama, La Corregidora, etc, etc, etc. Todos estos, nuestros grandes héroes de bronce. Pero también tenemos nuestros antihéroes o nuestros villanos, que ya hablamos de uno la vez pasada, del, de Hernando Cortés. Ujú. eh, pero también tenemos nuestros villanos del México independiente, empezando por el primer emperador de México, Agustín de Iturbide, que pues a la mayoría se nos olvida que es el consumador de la independencia. Pues también está el general Díaz, es el gran villano del siglo XIX, pero también está Antonio López de Santa Anna como, como el villano, como el traidor, pero también se nos pasa de largo, o más bien la historia oficial no nos ha dicho que Antonio López de Santa Anna, en sus inicios como militar, pues como un militar realista,
o sea, que era parte del ejército real que combatía a los insurgentes, pues que tuvo, participó en batallas importantes, pero también se fue hacia el lado de Iturbide, ¿no? Bueno, hasta donde yo tengo entendido. Se va comparte la idea de Iturbide de que si, estando del lado realista, pues no, nunca iban a salir de ahí. O sea, vieron la manera o vieron el resquicio para hacer algo por su parte y pues bueno, por añadidura va la independencia de México. Y Antonio López de Santana, un criollo nacido en Jalapa, Veracruz, este, entra en la batalla por la independencia de México y de hecho pues también es es parte de los firmantes de los tratados de Córdoba. Exacto. También es firmante de los tratados de Córdoba que estipulan la independencia de México de la colonia española. Y bueno, a partir de ahí, pues su carrera política va dando brincos espectaculares entre ser federalista, entre ser centralista, entre ser neutral, eh, es, es, él es muy inteligente de aliarse con la gente que él piensa que va a ser vencedora tanto en las luchas políticas como en las militares. Y bueno, a grandes rasgos es la visión que yo tengo de este personaje. Y pues bueno, en este espacio pues trataremos de que se desmenuce un poco eh, sus ideas políticas o su forma de ver la política. Y bueno, ahora sí que el experto eres tú en los temas del siglo XIX y tú nos explicarás mejor No, sus, eh, sus quehaceres no, como no, político. no tanto así, pero mira, lo malo de que seamos tan inconstantes con el canal es que a veces ya ni se dan cuenta si transmitimos o no. De hecho, creo que fue ayer cuando subí un video que no vio ni Dios Padre, creo que tú tampoco, sobre esta Eh, cuestión de que ya ves que tú comentabas ese cambio de partidos, pues eh, el español de la época pues se puede manejar que era un chaquetero cualquiera, obviamente no chaquetero como lo tenemos entendido actualmente, sino que cambiaba de partido político, de ideología política muy, muy fácil. Pero sí te quería hacer la siguiente pregunta, porque creo que ningún historiador ha entendido a Antonio López de Santana como el escritor Enrique Serna. Y, y la pregunta es la siguiente: ¿qué tanta falta nos hacían héroes a nosotros en el México del siglo XIX, en esta primera mitad, que de a huevo se tenía que recurrir a él? pues es que no, yo siento que no era que a fuerza se tenía que recurrir a él, sino que pues pues era un tipo carismático. Y pues bueno, ahorita ya el carisma político se confunde con otra cosa y bueno, y también si se analiza desde el punto de vista de los estudios recientes sobre los caudillismos o hacia las figuras mesiánicas en la política, pues Antonio López de Santana era un tipo populista, mesiánico, carismático, o sea, ahora sí que era el único bueno, yo siento que se animaba a aventarse al ruedo, así como que, pues a ver qué pasa. Y, pero por otra parte era hasta cierto punto usado por las facciones políticas, tanto de liberales federalistas, tanto de liberales centralistas o de los conservadores. O sea, era usado porque, yo te voy a ofrecer tal cosa, o el mismo Santana ofrecía ciertas, eh, pues bueno, ciertos beneficios del gobierno hacia sectores de la élite política en los que pues el que se animara a agarrarle la palabra, ese sabía que iba a tener el poder. Yo siento que es
por ahí, no tanto por el clamor popular, porque es lo que estaba leyendo, o sea, aunque sí había una necesidad de tener una fuerza, un personaje fuerte en el gobierno, que de hecho, pues, los estudios sobre caudillismos hablan en este sentido de que es una forma de ser un tanto particular, no solo de México, sino de la América hispanohablante, que después de las guerras de independencia, pues el, tanto los ejércitos ya desgastados, la misma población desgastada, buscaban tener una figura fuerte en el gobierno para que impulsara a las nuevas repúblicas o las nuevas formas de hacer política fuera de la monarquía. Pero pues bueno, en muchos casos no salió muy bien que digamos. Exacto. ¿Por qué la pregunta? Porque para mí mi país es una nación que siempre lo he dicho, nacimos como un aborto. O sea, tanto realistas como insurgentes dijeron, ya, güey, ya estamos cansados, o sea, lo que salga, ya queremos que esto termine, por conveniencia de ambos bandos. Pero también somos un país muy manchado con nuestros héroes. Por ejemplo, se perdió Hidalgo, se perdió a Morelos, entronizamos a Iturbide, no nos gustó qué hizo, lo corrimos, regresó a los pocos años y rompimos una regla sagrada, o sea, lo vas a fusilar. Razón por la cual cuando Guerrero toma la presidencia a la mala y luego se le revelan, tampoco se le va a respetar. Es por eso que yo veo que a Santana, a pesar de que no tenía un copete como Peña Nieto, es cierto, estoy de acuerdo contigo que era muy popular, pero en realidad sus acciones militares van a hacer sentir al mexicano como que sí puede hacer cosas chingonas, como decía el Chicharito. Y, y a eso me refería. Yo creo que por esta popularidad, tanto en carisma, pero también por cuestiones de arma, acuérdate que él también fue muy mamón y se puso el sobrenombre de Napoleón del Oeste por todo lo que peleaba. Yo lo veo, a pesar de que me cae bien el personaje, como un pendejo con iniciativa, de esos que son peligrosos, porque sí lo trataban de manipular, pero no era tan manipulable al final porque terminaba haciendo sus chingaderas y para más referencias, pues todas estas guerras internacionales que nos fue como en feria. Sí, como dices, a lo mejor al principio se mostraba manipulable, quizá queriendo como aprender hacia, a ver, tú por dónde vas, pues ya veo más o menos cuál es la intención de este grupo o de esta cierta élite que quiere tener un poder y pues me alío ahí. Pero, como dice, al final de cuentas, pues hacía lo que se le venía en gana, sobre todo a sus intereses. De ahí pues la idea de que era un tipo totalmente corrompido, o sea, sin idea política definida y pues bueno, haciendo lo que le conviniera. Pero también manejaba pues un poder como un tanto extralimitado, ¿no? Es raro el personaje porque eh, pues hasta donde yo lo veo, su forma de ser política, pues raya en la locura, ¿no? Hasta cierto punto. Yo quiero un trabajo como el de ese cabrón. O sea, era presidente unos cuantos días y después pedía licencias y se retiraba manga de clavo a tirar la hueva. Eso es lo que más me llama la atención del personaje, porque si uno se pone a observar, fueron 11 presidencias, pero si lo pones en una línea del tiempo no te ajusta ni un sexenio. Sí. Y sin embargo, el carisma del personaje que tú comentas queda constatado en que ni una vez él se postuló en realidad para la presidencia. Sí podía mandar a sus allegados, sobre todo a José María Tornel, que era su asesor político, pero en realidad
esto de clamor popular no lo podemos utilizar al 100% porque sabemos que la mayoría de la gente no sabía leer, no sabe escribir, no sabe de política, pero es la justificación que usaban liberales y conservadores. O sea, por clamor popular tú vas a ser el nuevo abanderado de nuestra causa. Y pues si al compa le decían que le iban a dar dinero y poder, no iba a decir que no, pero esto sí me llama la atención. O sea, era presidente por lapsos muy cortos. Muy breves. No, bueno, pues es que ahí entra la cuestión de que como dices, por clamor popular, entre comillas, lo mandaban llamar, es que ven, tú ser el presidente. A lo mejor en la intriga política o en el convenio, pues sí, se aliaba y aceptaba las condiciones de quien lo mandara a llamar, pero al fin y al cabo, al poco tiempo, pues no lo hacía. Y a lo mejor ni siquiera era que él se fuera por voluntad, o sea, era depuesto como presidente porque no estaba cumpliendo con los acuerdos a los que habían llegado, ¿no? Tanto al principio con los federalistas, después con las 7 leyes y el régimen central, pues tampoco cumplió con la política que se pretendía. Eh, Conservador, de volver a imponer una monarquía, pues con lo que acordó con esta gente, porque pues también cuando pues ya se impone el segundo imperio, pues López de Santana se rehúsa, ¿no? Porque es pues él mismo lo dice, era una intervención extranjera a la soberanía y bla, 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 ¿no? También se pronunció en contra. Está muy raro ese compa, porque al principio se pronuncia y después da una acta de adhesión al imperio y lo corre Maximiliano porque le había advertido que no anduviera en cosas de política. Era un chicarcas cualquiera ese canijo, pero, o sea, ¿qué se puede decir? Ok, ya hablamos en un en vivo, el primero que tuvimos, de hecho, sobre la guerra de los pasteles. Y ahí vimos que no se le dieron bien estas tres guerras, o sea, independencia de Texas, guerra de los pasteles le fue más o menos, perdió su patita, pero guerra contra Estados Unidos fue el acabose. El acabose, total. Exacto. Pero no puedo culpar a los mexicanos. Si hay cruzazulinos que piensan que cada año va a ser el bueno, pues obviamente me imagino que había mexicanos que pensaban que él era la única razón para que el país pudiera progresar. Y llegando a la cuestión de guerra contra Estados Unidos, no sé si nos puedes explicar un poquito cómo estaba el panorama después de esta guerra, porque este va a ser el meollo del asunto para que Santana vuelva por última vez al poder. Después de la guerra con Estados Unidos, pues bueno, la situación es demasiado convulsa. Pues prácticamente nos quedamos en ruinas, nos quedamos sin, pues, sin el territorio más grande de Texas, después de los tratados de Guadalupe, pues prácticamente nos quitaron o bueno, no, aquí entra la cuestión del personaje. Si realmente Estados Unidos nos quitó por la cuestión de la guerra o por lo que siempre se ha dicho de que Santana vendió la patria. Santana vendió los territorios a como le dijeron que tenía que venderlos y bye. O sea, y él ya no quiso saber nada. Yo aquí estaba leyendo que, pues, para la generación de una historiografía de la época, pues era más conveniente mantener la idea de que, pues, el asunto de la pérdida de territorio había sido por una traición o eh, por un, por un acuerdo secreto o por un tratado mal hecho por Santana. Es más conveniente decirlo así a decir que los estadounidenses nos pasaron por encima, o sea, que somos un pueblo totalmente vencido.
O sea, ya para la generación de la historiografía, pues era más fácil pues, culpar a uno solo que culparnos a todos, ¿no? Sí, claro que sí. Que le tengo que admirar que tenía unos huevotes porque es el único presidente que conozco que ha ido a las guerras. Ajá. Es la verdad. O sea, es Pues, el único bien bien o o mal. mal. Exacto. Pero ahí estaba. Y bueno, y está la cuestión esta de la batalla de San Jacinto, que también tiene que ver con esta cuestión de la generación de la historia oficial en la que, no, pues es que la batalla de San Jacinto se perdió porque Santana estaba dormido. Sí, Y los pues, otros pendejos. pero bueno, pero es totalmente cierto. Es que no se puede saber, nunca, no hay registro de qué sucedió ahí. Y pues sí, lo que tú dices, es más fácil echarle la culpa a uno. Ok, se durmió el general, pero ¿y los subalternos, los soldados, qué onda? Ah, No, también, y aparte de atribuirle la muy mala capacitación y la muy mala organización del ejército mexicano. O sea, aunque Santana hubiera sido el tipo más avesado en estrategia militar, pues contra la muy poca habilidad militar que tenían, pues, o que teníamos los mexicanos en ese tiempo, pues la verdad es que no íbamos a competir en ningún sentido. Así Santana se durmiera o no se durmiera. perfecto. Eh, pues sí, te digo, y a partir, ¿por qué te preguntaba de guerra contra Estados Unidos? Porque lo feo es que ni así aprendimos a hacer algo juntos. O sea, ya nos fregaron por andar con pendejadas de partidos, que en realidad nunca se habían enfrentado bien los dos. De hecho, esta va a ser como que el último enfrentamiento entre partidos, pero como echando monos por delante. Pero la guerra con Estados Unidos lo único que demostró es que ni supimos qué pasó, sí sabíamos que nos habían puesto una ensartada, pero tardamos como que unos años en saber qué había sucedido, cómo iba a repercutir, pero tenías a liberales y a conservadores echándose la culpa, los conservadores echando la culpa de que el federalismo es el que le había dado al traste al país y por eso éramos presa de los yanquis, y los liberales quejándose que los gobernadores centralistas abandonaron sus regiones y que no quisieron seguir la guerra de guerrillas que ellos proponían. Y los gobiernos posteriores a la guerra con Estados Unidos no duraron nada, no duraron nada. Es por esta razón que en el 52 los tapatíos vamos a empezar a hacer chingaderas. No sé si estás de acuerdo. Sí. Ya después de leer esa información digo, cabrón, creo que por eso les caemos mal al resto del país. Uh-huh. No, y aparte hay una cuestión de emular el sistema de la Unión Americana, ¿no? Que no es totalmente federal, eh, sino más bien de la autonomía de los estados de la Unión. Y pues bueno, uno de los estados más fuertes es Jalisco y que siempre ha propugnado por la cuestión esta de que somos únicos y especiales, somos como Rafita de los Simpson. Somos especiales y nadie nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer y nosotros somos los más, los más inteligentes y todo ese tipo de cosas. Pero pues a veces acabamos siendo un reír para la mayoría del país. Ya sé, eso de darle identidad a este país no está fácil, como que sí se sube el ego. Sí. Te digo. Pero el cuestionamiento es el mismo, o sea, que los conservadores nada más querían el poder para ellos. Y desde julio del 52, un 26 de julio del 52, el general José María Blancarte se va a rebelar contra el gobernador Jesús López Portillo. Pero fue tal la repercusión de esto que pidieron luego también la caída del presidente Mariano Arista y por cosas que a veces me da hueva hasta repetirlas en clase. O sea, después de cada conflicto diario llego con los morros y pues el país estaba en ruinas, no había gobierno fuerte y pues hubo una revolución entre comillas. Es lo que va a pasar aquí. Y el 13 de septiembre
de ese mismo año van a formar el Plan de Guadalajara, que tú me mencionabas el artículo número 8 de este Plan de Guadalajara, no sé si lo quieras recitar. Sí, pues en el plan de Guadalajara, proclamado por Carlos Sánchez Navarro, un 13 de septiembre, que después el 13 de septiembre sería una fecha icónica para nuestra historia de bronce. Uh-huh. El 13 de septiembre, en este plan de Guadalajara, en su artículo octavo, la, que dice: la nación invita al general Antonio López de Santa Anna para que regrese al territorio de la República, para que coopere al sostenimiento del sistema federal y al restablecimiento del orden y la paz. O sea, este tipo de cosas, ahí es cuando entra otra vez el personaje del carisma, el personaje mesiánico, que como tú decías, realmente era tanta la necesidad de tener una figura eh, poderosa en el gobierno. ¿A poco nada más nada más él podía restablecer el orden y la paz? Pues parece que los jaliscienses de ese tiempo lo creían, y bien. Aquí lo interesante es esto del artículo es al sostenimiento del sistema federal, porque incluso cuando yo ahorita que estoy dando clase de historia nacional y de historia regional, te venden la idea errada de que fueron los conservadores los que lo van a invitar, y no, los conservadores se van a aprovechar de este hecho, simplemente porque un mes después, el 20 de octubre, el plan se va a modificar otra vez en Guadalajara, somos bien pendejos, pero se le va a agregar aparte que se tiene que convocar un congreso extraordinario para dar pues, lo típico, una nueva constitución y garantías. Pero lo divertido, entre comillas, divertido porque no viví en esa época, es que este plan que se le va a conocer como del hospicio, antes de que saliera, como que el movimiento del resto del país era, pues estos pinches euskadis de Occidente ya empezaron otra vez con sus ideas, vamos a ver qué pasa. Pero cuando ya se hace el plan del hospicio, el resto del país se va a levantar para traer de regreso a Santana. Eso es lo importante que pasó aquí en Guadalajara, e incluso el plan del hospicio seguía diciendo, tenemos que defender el sistema federal. Federal. Exacto. ¿Dónde viene todo el despapalle? Bueno, pues cuando, no sé si estás de acuerdo conmigo, es cuando quitan a Mariano Arista, que el poder legislativo se pasó de ojete con él, no hubo apoyo, y pues el presidente pues dice, pues no me van a dar dinero y no me van a dar, se me fue el nombre de esto, facultades extraordinarias, pues váyanse mucho a la fregada y yo me retiro pacíficamente del país, del poder. Pero, No, y el poder legislativo se dejó ver muy, muy sentido. Ay, por 3 millones de pesos. exacto. Ay, ¿qué tanto? Digo, aquí lo importante es, para futuros temas, si algún día los tratamos, que quedó de presidente un señor que se llamaba, perdón, las reumas, José María Lombardini, que va a empezar contratos con un señor banquero franco-suizo que se llamaba Juan Bautista Llecker. Ahí lo dejamos. Después, si algún día hablamos de segunda intervención francesa, lo vamos a ver mucho este canijo. Pero, Juan, ¿dónde estaba Santana? ¿A dónde lo habíamos mandado? A Colombia, ¿no? Exacto, a Turbaco. A Turbaco, Colombia. O sea, iba a aprender de las formas del generalísimo Simón Bolívar, este, para hacer la Gran América, sí, era la Gran América, ¿no? La Sí, Gran Colombia. la Gran Colombia primero, pero acuérdate que ese cabrón loco quería este sueño de una república latinoamericana no se puede llamar, pero de una América hispana desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Así es, pues la Gran Colombia. Digo, si ni siquiera nos aguantamos entre jalisquillos y chilangos, imagínate estar aguantando a los argentinos o a los colombianos. Está loco este güey. ¿Tú qué le hubieras ofrecido para que regresara, ¿A Santana? Simón? Para que regresara, pues bueno, lo que le ofrecían todos, un poder ilimitado, la,
pues las arcas de la nación a su disposición prácticamente vacías, pero bueno, más bien tenía que ser un acuerdo, o sea, yo te hago regresar, tú eres el gran patriarca de México y el único que va a poner orden aquí, mientras nosotros seguimos haciendo nuestros enjuagues económicos y administrativos y eh, hacendarios de otro tipo. O sea, yo aquí lo vuelvo a sentir como alguien utilizado. Claro, pues se dejaba mangonear y se dejaba hacer lo que quisieran con él. Sí, yo voy, órale. Al cabo no voy a hacer nada, como tú dices, pues, todos quisiéramos una chamba como la de ese güey. Al cabo no iba a hacer nada más que pues detentar un poder que pues al final sí lo acabó pues mareando por la cuestión esta de, de que para vida de sanear una hacienda pública tan dañada o prácticamente inexistente, pues comienza a generar políticas económicas disparatadas, pues el regreso de las alcabalas, la generación de impuestos irrisorios, o sea, los que siempre nos han dicho, los impuestos por las ventanas, los impuestos por las puertas, los impuestos por los perros, Eso estaba pues chido, era cabrón. no, pero pues sonaba hasta cómico, ¿no? Para uno, cuando uno leía estas cosas en la escuela pública, pues era una cuestión hasta de risa. O sea, ¿cómo te iban a cobrar impuestos por los perros? O sea, y el problema era de que si no pagabas, era una multa y aparte darle matarile al pobre can. O Hacer sea, taquitos con el perro. exacto. Eh, ¿Por qué te hacía la pregunta? Porque a ciencia cierta no se le sabe qué se le ofreció. Pues obviamente van a especular que es dinero, que es poder, pero una de las versiones más románticas, que es apócrifa que he leído, pero está muy chistosa y va acorde al video que subí hace unos 2 días, la da Enrique Serna en su Seductor de la Patria, que dicen que lo único que pudo mover a Santana de Colombia, porque ya ves que era medio diva también de que los mexicanos lo habían tratado mal, pues era que le regresaron su patita, los huesos de su patita, porque acuérdate que la última vez que había sido presidente en el 42, perdón, 42, antes de Ajá, la guerra de Estados Unidos, pues la gente, el vulgo había desenterrado su pierna y se la había perdido. ajá. Por eso te preguntaba, ¿tú qué le hubieras ofrecido? Yo creo que también le hubiera ofrecido alguna pierna La pierna. por ahí. Pero ¿por qué se liga Santana con los conservadores? Bueno, si estamos viendo que querían que viniera a ser sostener el sistema federal, aquí hay una jugada maestra de Lucas Alamán. Y por internet me encontré una carta que le dirigió en marzo del 53, tantito antes de llegar al país, donde le expresa que en sí la gente que es propietaria, el clero y todos los que quieren el bien de su patria, es decir, los aristócratas que son los que cuentan con él para que a México lo ponga, pues ya bien. Segundo, empieza a descalificar a todos estos militares, Blancarte, bla, bla, del plan de Guadalajara y del hospicio, diciéndoles que ellos no son los responsables de la revolución, sino que es el gobernador de Michoacán, que es un hereje cualquiera que se llamaba Melchor Ocampo. Y ya ves que tuvo pedos ahí con el clero, con esto de las subvenciones y cuestiones así. ¿Y qué fue lo que porque esto me extraña, yo creo que andaba ya muy chocho Santana o aparentó aceptar lo que se le proponía porque Alamán le va a decir 4 puntos que él quería. Uno, conservar la religión católica, o sea, que no se le atacara al clero en sus rentas. Dos, contrario al plan de Guadalajara y del hospicio, que se tenía que acabar con el federalismo, porque era el origen de todos los males de nuestra nación. Típico criollito resentido con Hidalgo. El 3 era una nueva división territorial y volvemos a los departamentos
y el 4 es un ejército competente, según él, para poner en orden al país, porque pues ya ves que viajar en este país era un desmadre, te asesinaban, te asaltaban, era un friego. Sí. Y pues en realidad había una última petición que sí le dice, y creo que es lo único que cumplió, donde le advierte: tememos mucho que usted se encierre en Tacubaya. Hay que recordar que Tacubaya era como San Pedro Tlaquepaque, se les hacía muy lejos, o que se retire a Manga de Clavo para aislarse del gobierno y que nosotros estemos haciendo malabares para resolver la situación. Eso fue lo que Alamán le pide para que regrese. No, y aparte le pone como un decálogo, ¿no? De lo que tiene que hacer, de lo que se supone en lo que consiste la administración pública, y es un documento que presentó Alamán como las bases para la administración de la República, ¿no? Exacto. Bueno, Este continúo. canijo, que este canijo hizo buenas cosas, con eso de las bases de la administración. Pues ya ver lo del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria, Comercio. Esto de el Procurador General de la Nación fue obra de él. Castigar a los militares que se rajaron en el 47. O sea, tenía buenas ideas el compa, a pesar de no peinarse bien y ser conservador. Pero ¿cuál es el pedo de Alamán? ¿Qué le pasó, Juan? Se muere a los 3 meses. Tanto pedo tanto esfuerzo para morirte. Y pues ahí es donde Santana pierde pues se le van las cabras al cerro. Sí, O sea, totalmente. porque en el plan de los Picios se decía que pues Santana iba a regresar, y los conservadores apoyaron esto, con poderes ilimitados, así como un canciller Palpatine, pero se le acababa el poder el 6 de febrero del 54. Y otra vez van los pinches tapatíos, otra vez vamos a aprovechar la situación de que ya no está la man. Y el 17 de noviembre del 53 hay un nuevo pronunciamiento donde en Guadalajara se exige que esas facultades se les dé prórroga indefinida. Es decir, hasta que Santana lo crea conveniente o estire la otra patita, va a ser pues dictador ahora sí. Pues dictador y con facultades vitalicias, ¿no? Pues en este momento es cuando adopta su título más venerable, ¿no? Su título más, más popular. Sí. Pero pues yo no lo veo tan malo el título. Cualquiera lo quería traer. El de Su Alteza Serenísima. Exacto. Yo nada más en la historia de México conozco, no sé si me puedes ayudar a ver si se le ofreció a alguien más, pero se le ofreció a 3 personajes. 2 lo aceptaron y 1 no. Y esos 2 es el generalísimo Hidalgo, que también se le fueron las cabras al cerro ya al final con casi de su campaña. Morelos dice que no, por eso se pone el nombre de siervo de la nación. Les dice: no, a mí no me anden con jaladas, yo soy el servidor de la patria. Y pues Santana, que ya andaba en planes de traer un monarca a México, porque hay que reconocer que eso no está en ningún libro de historia, no está el documento, de hecho no me ha tocado verlo digitalizado ni nada, pero pues es bien sabido que Alamán es lo que quería y lo que le pidió: ponme el país en orden para que venga un monarca europeo a darnos estabilidad como en la colonia. ¿Qué es lo que apoya mi teoría? Que a lo mejor alguien que me escuche en diferido o en vivo me la va a criticar y me va a tachar de loco. Pues que este canijo nada más pidió a Maximiliano y a los monarcas que vinieran que se le reconociera como marqués del Pánuco. Nada más quería Veracruz y Tamaulipas para él. Pero bueno, de hecho, Santana era muy popular en Veracruz. De hecho, había festividades anuales dedicadas a Santana. En Jalapa, durante un periodo de más o menos 30 años, cada año se celebró una fiesta en honor a Santana, y él se presentaba en Jalapa, recibiendo todos los honores de la gente, los desfiles y todo este rollo. De hecho, pues hay una iglesia
No es la catedral de Jalapa, sino la que está subiendo por esa misma calle, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Donde estaba la garita, donde estaba la garita de Jalapa. Y pues bueno, ahí hay una placa grandísima que dice que ahí fue bautizado el generalísimo Antonio López de Santa Anna. Y pues bueno, en Veracruz, no sé si actualmente, no, realmente las veces que hemos ido, no me di cuenta de ello, pero pues a lo mejor en el siglo XIX era un tipo adorado, o sea, pero era adorado por la cuestión esta de sus logros militares como defensor del puerto, por las dos heroicas batallas del puerto de Veracruz, comandadas por Santa Anna, pues o sea, los veracruzanos se las adjudican como victorias o como una defensa exitosa del puerto, y pues bueno, se las atribuyen a él. Eh, bueno, en la cuestión regional, pues Santana pues era un tipo querido. Sí, cuando bien lo decían bien lo dice la historiografía del siglo XIX, cuando fue un rey en pequeño y en Veracruz hizo las cosas muy bien. Ya trastabillaba, sin afán de burlarme de su pata que le faltaba, pero trastabillaba cuando ya se encargaba de la nación. Incluso por Exacto. eso se enemistó con Iturbide, porque hay que recordar que él era gobernador, era intendente de Veracruz. Pero en una gira que hace Iturbide para Veracruz ve la popularidad de él y sí les dice a sus allegados, este pillo es aquí emperador, hay que chingarlo. Eso no puede ser. Ok, ya es presidente, se nombra dictador hasta que estire su patita, es su Alteza Serenísima. Ya nos decías alguno de los impuestos raros que puso, o sea, alcabalas para chingarse al comercio, gravámenes, lo del perro, puertas y ventanas. Creo que también en algún lado había leído que por cada rueda que tuviera tu carruaje te cobraba y si tenías de refacción era algo extra. Para mí una ley que me encantó, que eso estaría chido si algún día soy dictador, es la ley de murmuradores y conspiradores. Ah, sí. Esa Bueno, está pues buenísima. ese es de cajón. O sea, grupos de más de dos personas, chingate esa. O sea, grupos de más de dos personas están prohibidos y te chingaban si tú veías que alguien estuviera diciendo algo en contra del gobierno o contra la figura de Su Alteza Serenísima. Hay que recordar que ya ni siquiera le gustaba que le dijeran general, sino que le dijeran Su Alteza Serenísima. Pues Sí. era, aparte de que iban a desterrar o pena de muerte para esos sospechosos, a ti también te tocaba unos tehuacanazos. No, y aparte, una multa de 200 pesos, si cualquiera que viera que alguien estaba hablando mal del gobierno y no denunciara, va. O sea, y también te tocaba botiquín y 200 pesotes de multa. Qué bueno que no estés ahorita, cabrón, con el Facebook y todo. Sí, no, imagina, ahorita tú y yo, esto que estamos haciendo, pues sería motivo de destierro. Exacto, y era bien ojete, a los del norte los mandaba para el sur y a los del sur los mandaba para el norte. O sea, simplemente para que por cuestión climática a lo mejor ahí te alcanzaras a petatear. No, y bueno, tanto los connotados liberales, eh, que pues que nos dieron las leyes de reforma y la guerra de reforma y la restitución de la República, como Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Benito Juárez, Arriaga, en este tiempo pues fueron mandados a Estados Unidos, o sea, eh, fueron exiliados. Qué bueno que los mencionas. Si las figuras del Partido Liberal, los que pensaban, se fueron exiliados, entonces, ¿quiénes fueron los que se levantaron en contra de Santana? Porque obviamente suena muy cómico y todo, pero pues nadie lo aguantó ya al final. Uh-huh. ¿Quién fue el que le dio el golpe para que se fuera? Eh, Oh, me lo no tengo el dato. Tú lo tienes No más te a la mano. preocupes, no te Yo no me preocupes. acuerdo. Fue pues la Pantera del Sur, que aclaro, ese mote, sin albur, se lo puso Santana y su prensa
ahí allegada. Ah, Fue, por negro y bigotón. exacto, fue don Juan Álvarez, que ya estaba Ajá, chocho, ya estaba cercano ya. de los 80. La verdad que para la época y todo ahorita ya era muy viejo, pero va pues a sacar este plan de Ayutla, que en realidad van a poner como el que lo redactó un tal al general Florencio Villarreal, pero todos sabemos que fue Juan Álvarez, Ajá. y va a estallar esta revolución de Ayutla, que la verdad, analizándoles, es una guerra aburrida, porque es una guerra de guerrillas, no fue una guerra frontal. Ujú. Pero Santana se va a terminar desgastando, sí va a encabezar las campañas, pero en realidad no se ve ya muchas ganas de él por sofocar el movimiento, Ujú. simplemente por esta cuestión de que no puede hacerle frente al enemigo, o sea, se le escabullían, ni ganaban batallas ellos, pero él tampoco podía sofocar la rebelión. Bueno, Y, pero para Paco Ignacio Taibo es una revolución muy chida. no, créeme que yo leí, tú sabes, que al bigotón lentudo lo admiro, a ti no te gusta, creo que no te gusta tanto como escribe, pero no, pues él mismo te dice que era una guerra sin sentido, porque eran campañas donde él iba, pero se retiraba, teniendo más hombres, teniendo más armas, teniendo más recursos, pero la única importancia que yo le veo y que Taibo no menciona tanto es que para mí ese fue el semillero para que los jóvenes ya tomaran la batuta de ambos partidos, porque por un lado conservador vas a tener a Casanova, vas a tener a Márquez, a Mejía, a Miramón, por el otro vas a tener a González Ortega, Santos de Gollado, Leandro Valle, Ignacio Zaragoza, Ignacio Comonfort. Comonfort también, o sea, van a ser la nueva generación que ellos sí se van a agarrar ahora sí a fregadazos. Este fue el semillero para que los dos partidos que ya se traían ganas desde 1821 y que nada más andaban con pequeños alzamientos aislados o mandando a Santana por el frente, ya se decidieran ahora sí para tener un confrontamiento frente a frente y como campo de batalla ya no va a ser una sola región, ya va a ser todo el país. Y lamentablemente la guerra civil va a durar 15 años, dividida en dos partes, pero que en realidad va a ser un conflicto larguísimo y que nos va a costar mucha sangre y dinero. Aparte de las leyes ridículas, también lo que me dio mucha risa fue lo del plebiscito que hizo el 1 de diciembre del 54. Eso estuvo chistoso también. Estaba pleno plan de Ayutla, medio país estaba alzado para que te fueras, pero se le ocurrió hacer elecciones para ver si tú querías si el presidente permanecía o se largaba. Y pues, ¿Dónde, ¿Dónde vamos a ver eso dentro de 5 años? ¿crees que sí lo haga o no? Sí, Pues si Alfaro ya lo hizo, ándale. de modo que él no se anime. ¿Tú le ves paralelismos en cuanto a la cuestión de, de esta figura popular, de esta figura mesiánica que restablece el orden, que obedece al pueblo y todo este tipo de cosas? Nos van a censurar, cabrón. Yo digo que es más coincidencia que nada. Santana, el problema es la cuestión de la época que le tocó vivir, porque en realidad no sabemos cómo era él. Todos lo sabemos a través de segundos, terceros y quedan muy lamebotas. Pero en realidad, ¿qué tan populista era? Me imagino que lo debe de haber sido, era hombre de pueblo, pero tanto con Echaba gallos, echaba gallos, eso es cierto. pues jugaba gallos y eso era, si eso no era ser popular, no sé qué lo era en la época. Pero ¿no te parece que era más cuestión de él por ser el macho mexicano por excelencia? Porque yo no lo veí, yo no lo veo en cuestión, pues ademanes que tuvo como para convivir tanto con el pueblo. O sea, sí era el presidente cuando estaba en Veracruz, que era su casa, ahí sí me imagino que ha de haber ido hasta pistear con los de alrededor, se menciona que era compadre de medio Jalapa o tres cuartos de Jalapa, todos iban a que les bautizaran niños, pero yo lo siento que era más bien por este estereotipo de macho, de hombre rudo, de militar, no tanto por granjearse a la gente, porque Por una cuestión de pose. exacto, no sé cómo lo veas tú.
Es posible, digo, la verdad es de que mm, sí me faltaría ahondar más en el personaje, pero a mí siempre se me ha hecho curioso este asunto de que, o sea, le gustaba jugar en los palenques, asistía y además él le gustaba atender sus gallos y era un tipo que le gustaba hasta lanzarlos. O Ujú. sea, y pues bueno, pues en los palenques, y no ha cambiado mucho el panorama, pues hay todo tipo de gente ahí, desde gente con billetes hasta gente bien jodida, que le gusta ver cómo se matan los gallos. Pues sí, Eso sí, no me quiero imaginar aguas donde le ganaras al gallo del Serenísimo, ¿cómo te iba? exacto, cómo te iba, güey. Pero, ¿ya cuántos años tiene? Tengo que sacar la cuenta, estúpidas matemáticas no son los míos. Si nació en el 94 para el 54, ¿cuántos años tenía? Que tú sí sabes sacar cuentas. Pues tenía 60. Pues para la época ya estaba grande. Ujú. Eso explica también a lo mejor por qué se rindió tan pronto en la cuestión de la revolución de Ayutla. Hay que recordar también, que se me estaba pasando, que pues en plena revolución es cuando se da la venta de la mesilla, que es lo que sí ayuda todavía más a tirarle tierra a su figura de vendepatrias. Pero checando documentos, pues la venta nos pudo haber salido peor porque tuvimos intentos de invasión si no se las vendíamos a los gringos. Y aparte, tengo un libro ahí con documentos, según eso, de la República desde el 21 hasta el 67, y se ve como los gringos querían no solo la mesilla, sino que ya querían más partes de Chihuahua, de Sonora, y luego querían un tratado para lo que siempre Sí, soñaron pues. esos compas, el paso por Tehuantepec. Ujú. Y Santana no lo dio, o sea, tengo que reconocer que al menos en los documentos ahí se me hace raro porque el libro es como de los 60 y estaba en apogeo el PRI y que no es muy santanista que digamos. Ujú. El autor defiende con documentos a Santana diciendo que pues fue lo menos peor que nos pudo haber pasado. No, y o sea, y como, como dice José Fuentes Mares, el que sí lo dio fue Juárez, con el Tratado MacLean Ocampo. Que también eso estaría en cuestión de discusión porque El tratado está, el tratado está. el tratado está, que el Congreso de Estados Unidos, porque se metieron en una guerra civil, no lo aprobó, ese es otro cantar, pero el tratado se firmó. Eso estaría bueno para otro programa. Porque no, MacLean y Ocampo se reunieron y firmaron el tratado. Armas y dinero para el ejército liberal uh-huh. y y el paso a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec para los Estados No, Unidos. sí, eso sí, pero ya ves que hay una pinche gente bien amargada, putos fifis, que, ay, querían vender territorio, no, eso No, no, tampoco. no, Y no, luego el estos, paso. exacto, y luego estos cabrones. ¿Y qué pasó con los conservadores, con Miramón y ese tratado Mon al Monte, de que sí, y luego traernos monarca? Ya se hacen sordos estos compas, pero luego hablaremos de eso. Uh-huh. Eh, y pues Santana se va como siempre se iba. O sea, no terminó su mandato en realidad. No quiso sostenerse en el poder. El 9 de agosto se va a ir de la capital en madrugada. Aquí también hay leyenda negra de que si se fue en la madrugada, ya ve lo típico, si se va en la madrugada, si se va muy temprano. Hay malas lenguas que dicen que incluso se escondió en un baúl porque los conservadores lo estaban buscando, pero pues ya ves, se va rumbo a Veracruz. Los rumores eran la historia oficial, bueno, sus periódicos oficiales decían que era para contener la rebelión en aquel departamento, pero no, se nos peló dando un pues discurso a Veracruz hacia la nación diciendo pues que lo habíamos decepcionado, o sea, que él nos vino a él, salvar, pero él era el ofendido. exacto, o sea, que él nos vino a salvar, que él nos vino a traer paz, pero que los mexicanos no sabíamos por respetarlo. Uh-huh. Y todavía se va con honores el compa. Sí, pues en Veracruz no distinguían el asunto. Y pues fue la última vez que fue presidente. ¿A, a, a dónde se fue esa última vez? Esa última vez creo que sí regresa a Turbaco todavía un ratito. Ya Otra después va a vez. andar que merodeando, ya ves que le encantaba andar por Cuba, todas estas islas del Caribe.
Ujú. las Antillas para como ver si podía regresar. Y pues no regresó hasta que Lerdo le dio chance y murió de la manera más ojete posible para mí. Yo no vería peor muerte para una persona que la que sufrió Santana, que fue de Ciego. ciego y con diarrea crónica, compa. Ay, Literalmente se le fue la vida por atrás. se le fue la vida por el hoyo. Exacto. Pero pues esto fue la dictadura de Santana, que es lo, A muy grandes sí, rasgos. es a muy grandes rasgos, porque si uno quisiera, sí te puedes tardar 3 horas incluso Sí. analizando las leyes e instituciones que se crearon. Y de hecho, Ujú. ni siquiera, para mí lo único bueno de la dictadura de Santana, y no sé si estás de acuerdo, es que tuvimos himno. Sí. El supuesto más bonito del mundo. A mí sí se me hace, yo escucho, bueno, Ay, yo eso sé que es tú una eres muy onda muy galo, compa. chauvinista. Es Pues una onda muy sí, pero chauvinista. O sea, pues soy también de... dicen que la bandera es la más bonita del mundo. Ay, por Dios, o sea, es una cuestión muy chauvinista. Es muy nacionalista el pedo. Por eso. Muy nacionalista. Pero cabrón, es una clase de historia, se debería de cantar completo. Esa madre es una clase de historia. Ah, no, eso sí. Te digo, Pero pues nadie no lo sabemos completo. bueno, más que tetos como yo que sí han investigado, lo han bajado, pues sí te lo sabes completo, pero si de por sí los morros se desmayaban en honores con esos 4 minutitos, imagínate 12 cantando, valía Ujú. madre. Pero sí, te digo, para mí fue lo mejor de la dictadura de Santana, ese concurso arreglado para el himno nacional, Ujú. que de todos modos no se cantó. A nadie le gustaba, tuvo que ser Porfirio Díaz el que lo rescata del olvido este himno nacional, porque el único personaje que escuché, leído más bien, no sé si tú tengas otra información, pues es Taibo con estos libros de La gloria y el ensueño que forjó una patria, que él Ujú. dice que en realidad el sustituto de himno nacional era la de los cangrejos. Los liberales cantaban los cangrejos y era como que lo que usaban para andar alegres. Ah, ¿no tocaban la marcha de Zacatecas? Todavía no. Pues Todavía no, ¿verdad? Eso es hasta la revolución. hasta la revolución y cuando tú y yo nos formábamos en honores. Exacto. Pues, mi estimado, creo que lo abarcamos ahí. No sé si tengas algunas conclusiones finales o algo. No, bueno, la verdad es de que eh, esta vez yo me he dedicado a escuchar tu, tu disertación. Mis disertaciones pendejas. Ah, no, nada de eso. Pero pues creo que como pasó la otra vez con el personaje de Hernán Cortés, pues es verlo de una manera más, tratar de verlo de una manera más objetiva, ¿no? Pues como un personaje de su época, eh, y no hacerle tanto caso a la historia oficial. Acá lo que me da pendiente con todo es que no nos va a tocar ni a mí ni a ti, porque parece que pues casi a 200 años, ponle que duremos hasta el 50 tú y yo sin echarnos a perder. Todavía estas pasiones no nos las podemos quitar, ni con Cortés, ni con Díaz, ni con Santana, pero lo que se me hace peligroso de esto es pues que yo no veo la siguiente generación ya con lo que no les gusta a los jóvenes investigar. Ahí el meollo que yo sí tengo pendiente de pues cuándo va a llegar, si algún día va a llegar este juicio ya objetivo que en realidad los historiadores deberíamos de hacer a los personajes. ¿Quién sabe? Siempre va a haber un loco que quiera investigar algo, Pues sí, siempre. Yo soy de esa idea. te diría que te aventaras, pero tú eres de los del siglo XX, así que no te Sí, toca. no, yo el siglo XIX no te lo manejo. No, pues te agradezco, nos tardamos, pero te agradezco otra vez de que me prestaras un poquito de tu tiempo para charlar, porque en realidad en teoría son charlas ahorita, como no tenemos regularidad, son charlas Ujú. y ya pues lo que diario prometemos cada en vivo que no cumplimos, que es tratar de no estar tan espaciados. Pues sí, pero pues ya ves, esto todavía no nos da de comer. Ya sé, los cochinos dineros siempre están por encima de esto. Exacto. Pues Juan, muchas gracias y pues nos quieras despedir la emisión de la noche de hoy.
No, pues nada más agradecerte la invitación a esta transmisión y a la gente que nos escucha, a los poquitos que nos escuchan en vivo o después se suscriben al canal para escuchar los videos. Muchísimas gracias. Entonces, hasta luego. Hasta luego.